Bueno, hablando de lo que es la prensa escrita, los periódicos, cuando el New York Times compró el Boston Globe en 1993, no hace mucho, pagó más de 1.100 millones de dólares y así agregó un prestigioso diario que además daba muchas ganancias en el 93. Pero ahora el Boston Globe es una máquina de perder dinero, algo que se agrava por la crisis financiera actual. Y el New York Times advirtió que puede cerrar el diario por completo de casi 140 años de existencia, a menos que los sindicatos hagan concesiones que valen unos 20 millones de dólares. Esto que le estoy contando refleja pues cómo la crisis está golpeando duramente a los medios gráficos aquí en Estados Unidos, pero ya venían sufriendo desde antes. Algunos han tenido incluso que desaparecer, como fue el caso del Rocky Mountain News de Denver, tras 150 años de existencia, y las historias se repiten por todo Estados Unidos. Aquí mismo en Atlanta, nada más en lo que va del año, el periódico insignia de esta ciudad, el Atlanta Journal-Constitution, ha cambiado por completo en la forma, nada más se ha reducido en páginas, etcétera. Vamos a hablar de estos temas y para eso nos acompaña Eduardo Hauser, experto en medios, donde, bueno, primero que nada, Eduardo, bienvenido, primero que nada. Gracias, Alberto. Ahora, la crisis de la industria de los periódicos en Estados Unidos es real, existe. Muy real, absolutamente existe. Ahora, yo creo que la primera pregunta así genérica ¿es la misma circunstancia en América Latina? Y si no, ¿por qué es diferente? Creo que es un poco distinto. En América Latina no ha llegado aún la crisis económica de los diarios. Yo creo que América Latina tiene un mismo reto, que es la desconexión que hay entre el dispositivo impreso y las preferencias del consumidor. Yo creo que eso llegará a América Latina más temprano que tarde. América Latina, sin embargo, no ha visto aún una contracción en el mercado de las tarifas de publicidad que se han hecho muy patentes en los Estados Unidos. Las preferencias del consumidor han cambiado, las preferencias del dispositivo han cambiado, y se ve magnificado por el problema económico que ha afectado los presupuestos de publicidad y por ende la principal fuente de ingreso de estos diarios. Pero entonces, ¿cuál es el verdugo de la industria impresa o de los diarios impresos aquí en Estados Unidos? ¿Es la preferencia del consumidor? ¿Es ese? ¿Es eso lo que nos está matando? Yo argumentaría que sí, el consumidor se ha adaptado a una realidad nueva, Alberto. Estas fueron industrias que fueron hechas en base a un dispositivo que no está en sintonía con las preferencias del usuario. Si tú ves lo que el usuario hace hoy en día, usan dispositivos que son pequeños, el diario es muy grande. Usan dispositivos que son interactivos y el diario no lo es. Usan dispositivos que tienen conectividad y el diario no lo ofrece. Entonces, hay muchas escuelas de pensamiento que le echan la culpa a distintos factores. Yo, como tú, pienso que el gran factor es la preferencia del usuario. Bien, ahora, por cierto que no te presenté apropiadamente, Eduardo, porque tú has estado involucrado en medios, primero impresos y después electrónicos durante mucho tiempo aquí en Estados Unidos, y actualmente eres el fundador y presidente de una empresa que se llama Daily Me, un servicio de distribución de contenido. Ahora sí, ya para que el público te ponga aquí dentro del esquema del que estamos hablando. Pero ahora, dime una cosa, ¿acaso puede ser que aquí en Estados Unidos la gente está consumiendo menos noticias? ¿Es eso? No, y esa es la parte que a mí me hace muy optimista, Alberto. La gente está consumiendo más noticias que nunca en la historia. Y si tú ves el intercambio entre generación y consumo de contenido, nunca había habido tanta gente generando información y nunca había habido tanta gente consumiendo información. El problema es que los métodos tradicionales han colapsado porque no están en capacidad de manejar la cantidad de información. Si ves esto desde el punto de vista simplemente de técnica editorial, la técnica editorial no está capacitada para manejar la cantidad de información que se vierte en Internet a diario, sea de Facebook, de Twitter, de periódicos. Ahora, tomando en cuenta que el medio impreso pues es el más antiguo como medio de comunicación, bueno, fuera del verbal, el directo de persona a persona, el medio impreso es el más antiguo que hay para transmitir noticias, pues yo creo que el que le sigue es el radio y después la televisión. Quiero que me seas aquí muy sincero, brutalmente sincero. ¿Qué sigue para las noticias en radio, después para la noticia en televisión, a lo que nos ocupamos en esto? Yo creo que el radio y la televisión están viendo unos procesos transformativos muy interesantes, Alberto. La gente de radio ya no habla de radio, la gente de radio habla de audio. Y la gente de televisión no habla de televisión, habla de video. Y lo que están tratando de hacer, como también están tratando de hacer los periódicos, es disasociar el dispositivo del contenido.
Es decir, el contenido de audio se puede escuchar en un gran número de plataformas que van desde iPod hasta el radio tradicional. Y lo importante de las industrias de medios, incluyendo aquellas que generan noticias, es adaptarse a esas plataformas. Ahora, los periódicos, el New York Times, todos ellos tienen presencia en la Internet, tienen sus propias páginas web. La pregunta es, ¿toda la organización está sufriendo o nada más la parte impresa? Es decir, ¿también le está yendo mal en el negocio de la Internet a ellos? Esa es una muy buena pregunta, Alberto, y la respuesta es que está toda sufriendo. Pero está toda sufriendo en parte porque las operaciones digitales se ven en la necesidad de sufragar los gastos de la operación tradicional. Hay un dicho en Internet que dice que están cambiando dólares impresos por pennies digitales. La parte digital es una industria incipiente, la parte impresa es una industria incumbente y la más pequeña se ve en la necesidad de generar ingresos para la más grande. Entonces hay un desbalance que esperemos sea temporal, que se normalice con el paso del tiempo, pero por el momento es una falta de balance muy fuerte. Bueno, y para mis compañeros que se están quedando sin trabajo en los medios impresos, ¿qué posibilidades ellos tienen de reiniciar su carrera en otra corriente? Yo creo que es lo que tú dices, Alberto. Hay un proceso muy importante de repensar dos cosas. Primero, cuáles son sus destrezas y segundo, cuáles son sus canales de comunicación. Con relación a la destreza, un muchacho joven que está hoy en día en una escuela de periodismo o un periodista establecido tiene que aprender unas destrezas que no tenía antes. Edición de video, fotografía y destrezas digitales. Pero la segunda parte yo creo que es muy importante, es saber que se pueden comunicar con una audiencia sin la necesidad de recurrir a un medio tradicional. En consecuencia, hoy en día hay periodistas muy exitosos que lo hacen a través de blogs, a través de feeds de Twitter y han desarrollado audiencias muy grandes con muchos seguidores en plataformas no tradicionales. Yo soy un optimista, yo creo que es una edad de oro para el periodismo. El problema es que estamos viviendo por unos cambios muy dramáticos. Qué interesante, Eduardo Hauser, un tema muy apasionante, muy interesante. Lástima que se nos acabó el tiempo, pero te vamos a volver a invitar. Eduardo Hauser, fundador y presidente del sitio, del servicio de distribución de contenido dailyme.com. Gracias por tu tiempo y por tu visita. Gracias, Alberto. Vamos a hablar contigo después más tiempo. Bueno, vamos a ver por lo